Hola grupo, ¿cómo están? Bendiciones. Buenos días, hermano Maxi. Bien, bueno, vuelvo a enviar un audio explicando esto. Tal parece ser Luis Rivas que Nada de lo que yo he hablado todo este tiempo al respecto te importó. Nada de eso investigaste, no viste ningún video sobre el tema, ni te lo acordás, y yo ahora tengo que estar volviendo a decirte las cosas. Todo bien, Luis, esperemos que no seas un bot, pero la verdad que flaco a favor haces cuando hay que estarte empujándote todo el camino, ¿eh? Para que no caigamos en el precipicio del nuevo orden mundial. Va a haber que empujarte todo el camino, Luis. Ustedes son hombres, aunque sea por definición. ¿Qué pasa? 2025 casi 2026. ¿Qué les pasa? Esto ya se lo tendrían que saber. Y todavía es que andárselo explicando. No solo apesta a sabotaje, sea queriendo o no queriendo, porque no queriendo también puedes sabotear. Sino que nuevamente patea en contra. Pero bueno, es propio de la tibieza Disney hoy en día. Y perdón que lo diga así, pero es que lo tengo que decir de esa forma. Porque ya cuando se explica perfectamente bien, como dice Sun Tzu en el arte de la guerra, y luego se sigue sin entender, ya no es problema del general. El problema de los militares, las concubinas que no entienden. Entonces ya lo expliqué muchas veces y ahora lo voy a explicar nuevamente y con lujo de detalles. Pero lo más sintético posible. Va a ser a la cachetada de sintético. La masonería surge de los gremios, primero, del Imperio Romano, o lo que luego entenderíamos como masonería. No nace de una batata. Nace, primero, de los gremios de la Orden Templaria. Especialmente el de la construcción, cuando construían sus catedrales. Pero antes, y la Orden Templaria era propia de la Iglesia Católica. Entonces lo que este judío dice de que la masonería se ha enfrentado a la Iglesia Católica se ha enfrentado a la masonería, y por tanto son cosas totalmente opuestas, es mentira. Hay dos masonerías, una regular y otra irregular. Hoy la irregular es antijesuítica. Antes no, ahora sí. Mientras que la masonería regular es muy jesuítica, muy católica. Es así. Bien. Entonces la masonería surge de los gremios de la Orden Templaria. Que cuando llegan, salen de Francia una vez abolidos, van a Escocia y después a Inglaterra, forman el rito de escocés, el rito de York, por lo menos tal como es actualmente aceptado. Pero antes surgen de la Orden Templaria. Ya hemos hablado de expresiones de esto, por ejemplo, la ermita de Eunate, con sus 33 columnas, ya siendo el preludio de lo que va a ser la masonería y sus grados, sus graduaciones, ¿no? En el rito así luego llamado escocés. Y luego también en la capilla Roslin, ninguna de estas capillas cristianas, al contrario, brujeriles, ¿no? O sea, una primera románico, de un románico extraño, y la otra sea gótico, de un gótico extraño, entendiendo también que lo gótico es una evolución de lo románico. Lo románico es como la base del edificio y luego el gótico es el resto del edificio, ¿no? Es como una casa seguir agregándole pisos y se conforma el gótico, en lo románico.
todo esto provenía de la Iglesia Católica. ¿Eh? Bien. Además hay que pensar, ¿no? Lo macabro que es que en la Edad Media esta gente, cómo eran las construcciones de esta gente, ¿eh? O sea, a mí me llama mucho la atención la arquitectura, o sea, esta o las otras partes, toda muy interesante. Bien, toda. ¿Mm? Jesús era un constructor de la piedra, un tectón. No se nos escapa esas cuestiones, o no se nos debería escapar esas cuestiones a nosotros. ¿Eh? Pero lo cierto es que era bastante tenebrosa. ¿Mm? La arquitectura del románico y el gótico. A propósito, o sea, en plena Edad Media del colectivismo papal, esta gente, hasta fíjense cómo era su arquitectura. Mientras que la mayoría de la población era esclava analfabeta, no se lo olviden. Que no vivía más de los 30 años. Que no medía uno más de 50 metros de altura. Bien. En aquella época, ustedes recuerden, nadie podía trabajar, como ahora están intentando hacer con la tarjetita de Starmer, ¿no? Que no vas a poder trabajar si no tenés la tarjetita. Antes no podías trabajar, no puedes tener industria, trabajo, propiedad, si no formabas parte de los gremios. Ahora también, en esa misma época del colectivismo feudal papal, no te podías mover de la tierra, estabas atado a la gleba, nacías y morías en esa tierra. Y si alguien la compraba, era tu dueño. Era dueño de toda la tierra, con todo lo que hubiese, a ratas, ganado y vos, toda tu familia inclusive. Bueno, a su vez esto procede anteriormente de los gremios de Roma, del Imperio Romano. No con los judíos, Roma. Primero el Imperio Romano con sus Collegium Fabrum. Lo mismo. Y todo esto a su vez procede de la cuestión grecolatina, de la élite órfico-pitagórica que va a ser la que va a gobernar a Grecia y a Roma. Y las primeras logias masónicas se pueden, o lo que vendría luego a ser logias masónicas, vienen a ser estas logias, con sus columnas también, que encontramos en los templos de Dionisos, por ejemplo el templo de Dionisos o Dionisio en Ostia Antica, en Roma. Se ve el templo de Dionisos y luego se ve a los costados las logias de los Collegium Fabrum. Y otra prolongación de esto mismo se ve en el teatro. Que ya hemos hablado de ello y también se lo van a olvidar seguro. Porque a ustedes les muestran la forma de poder enfrentar a toda esta gente y no les importa un carajo, es así. Ustedes van derecho no solo al infierno, perdón, pero es así, sino que también al infierno en la tierra, que en realidad muy parecidos son. Así es. ¿Hace cuánto que les venimos diciendo estas cosas tan importantes y no les importa? Luego, la Biblia misma dice que hoy nos hallamos en el tiempo de los gentiles. Vayan a leer, no en el tiempo de los judíos, vayan a leer la profecía de las 70 semanas, que se cumple con la venida de Jesús, el Mesías. Ningún cristiano podría creer que hoy en día, sin negar la escritura, que hoy en día los judíos gobiernan la masonería y por tanto la mayoría de las corporaciones y estados del mundo. También son corporaciones los estados. Entonces es en base a estas dos evidencias, una fuertemente bíblica y la otra extra bíblica, con toda la argumentación científica y la documentación a favor, que luego, por lo menos adentro de este grupo, todavía vos también, Luis, que tanto tiempo llevas con nosotros, hagas una pregunta pero tan, ¿cómo decirlo? Yo voy a responder todas las veces que haga falta, pero también, como todo profesor hace, una buena reprimenda. No puede ser que esto no lo sepan. Ya. Esto es la primera página y todavía no lo saben. Y después de tanta investigación que hemos acumulado, todavía no. Bueno, me tomé el trabajo de escuchar este video, por supuesto siempre en velocidad 2x, porque la verdad que ya a esta altura todo 2x.
Eh, pues ya más bien parece todo opinión que otra cosa. ¿Mm? Entonces nada, grupo, acá te da una respuesta, Luis. Te tengo que hablar así porque ya está, o sea, vos sabés cómo es esto. Al principio, Sun Tzu explica bien las cosas, después la segunda vez también, pero si ya después de la segunda vez ya no sé, después de la segunda vez que se dicen las cosas no, y en la segunda vez que se dicen las cosas ya no, antes de la tercera vez hay castigo. Entonces Luis, ¿qué pasa, Luis? Te pido, Luis, ¿sabes qué? Que me envíes un audio como yo lo estoy enviando ahora, ¿eh? Envíame un audio solamente para poder conversar contigo. Aquí al grupo envío un audio con tu devolución sobre esto, ¿verdad? Y bueno, en todo caso, continuaré ayudándote a entender esto, pero esto es un tema que ya hemos tratado. De todos modos, es algo que hay que hablar todo el tiempo, porque yo igual, a ver, me llama bastante la atención cómo es que realmente prefieren más al estupidín que hace el video que tiene 50k de likes y pretenden que allí esté la verdad. Ustedes no sé qué pretenderán, prender la tele y que les digan también la verdad. No, la verdad se busca. Y lo hemos dicho tantas veces. A ustedes no les importa la verdad. A los que siguen con este tipo de cuestiones. Que los judíos trajeron la masonería. Es increíble. Por supuesto que, ¿qué sucede? Debido a que tienen que siempre en el mecanismo de chivo expiatorio alguien cargar con la culpa. Porque alguien estuvo detrás de eso y como ellos no se quieren hacer cargo en el mecanismo eterno de la archivo expiatorización, ¿a quiénes ponen como culpables siempre? A los judíos. Y yo reto desde hace mucho tiempo que me muestren un judío más poderoso que un jesuita. Y todavía nadie puede, ni nadie va a poder. ¿Eh? Sí, lo dije muchas veces, muéstrame un judío más poderoso que un jesuita, que un chiita. Nadie, absolutamente nadie. ¿Quién? ¿Soros? Que le paga los viajes al Papa Jesuita Francisco, se los pagaba. Ese Soros que trabaja para Rothschild, los Rothschild, llamados guardianes del tesoro papal, que ya explicamos cómo son títeres jesuitas de acá a la China ahí de vuelta, literal, y varias veces, literal también. Ya lo hemos explicado, o sea, yo no, ¿qué pasa? ¿No escuchan los audios que yo mando? Los videos que tengo en YouTube no los escuchan. Y después quieren saber y vienen acá a preguntar como si fueran, perdón, pero señorita. Y no hay ningún problema, yo le doy la información. Pero si preguntás como concubina la segunda vez, como concubina vas a recibir la respuesta misma que Sun Tzu dio. Porque no estamos en tiempos de guerra. Se terminó el por favor y gracias ahora. Y ahora hay que demostrar ser hombres y serlo. Y se demuestra. Esa es la forma de ser hombre. Demostrándolo. Entonces, no están demostrando ser hombres, no están demostrando estar a la altura de la época, de su era, no son hombres de su era. Y es tanto tiempo que les he hablado en el grupo. Por eso es que se los vuelvo a decir una y otra vez, tanto a ustedes como a la gente de la nación y de las naciones que acceden a esta información. Ustedes se merecen lo que les va a pasar. Lo que les está pasando se lo merecen. Porque se les advirtió y no hicieron caso. Y cuando el Islam te decapite, o te decapite la izquierda, y para allá van, bien merecido te lo tenés porque se te advirtió hace tiempo y no hiciste nada. Y seguís haciendo las mismas preguntas pelotudas de hace 5, 6, 7 años. Ya tendrían que estar resueltas y ya tendrías que venirme con Maxi, avancé en esto. Y no, Maxi, estoy tan atrasado que ni siquiera la primer
puta página leí. Perdón que lo diga así, pero es así. Déjense de joder. ¿En serio están preguntando esta pelotudez que es de primer página del manual? El libro de texto están jodiendo. Eso es literal lo que están haciendo. Déjense de joder. Estamos en pleno inicio del avance de la bestia. La bestia ya avanzó, ya viene hace rato, pero ahora lo están empezando a notar. Y el 2026 es el año de la bestia. Si bien el resto de años también. Pero aquí se sentirá más. Y ustedes van a hacer lo mismo. Se van a comer los mocos como siempre se los comieron. Y no van a hacer nada, van a ser patéticos. Y van a tener una muerte indigna o digna a lo digno o indigno que fueron. Porque en esta época hacía mucha falta también que ustedes sean cajas de resonancia de todo esto y no lo fueron. Bien, luego, la masonería. Por supuesto que tiene conexiones con la cuestión judaica. Tiene conexiones con toda nacionalidad y credo. No creo que no existe casi ninguna, a no ser que hayan pueblos nuevos todavía, que no haya caído en ser víctima de la síncresis ecléctica y la influencia masónica. Allá los negros con su vudú va a una masonería y a una conexión, una relación así. Con rusos, ahí va. Las podemos nombrar, a ver, la Orden Memphis, Misraim, el Gran Oriente están metido en Haití, por ejemplo. O en Rusia, ¿no? No solamente la secta Agni Yoga que procede de la teosofía, de los abuelos de Putin, Nicolás Roerich y tal, lo cual eso también se podría decir, ¿no? La secta Agni Yoga viene de la masonería, ahí tenés el Grande Oriente de los pueblos de Rusia, por ejemplo. No sé, a ver, una masonería, no sé, a ver qué puede ser, a ver, no sé, africana, existe. Australiana, también. Masonería, no sé. Islámica también. ¿Hay masonería para los judíos también? Sí. ¿Es la masonería más poderosa? No. Las masonerías están manejadas de forma piramidal. Muéstrenme a los judíos en las planas altas de la masonería. No. La masonería está gobernada. La regular está gobernada por la monarquía saxo-burgota, que son los que ponen los grandes maestres. Los grandes maestres son de la monarquía saxo-burgota. Bien, continuando. Les decía, la masonería, hay varias masonerías judías. El Gran Oriente o masonería irregular tiene su masonería judaica o masonería para los judíos. A su vez la masonería regular también tiene una beta judaica. Por ejemplo, la masonería que el Gran Oriente masónico le da a los judíos, esa masonería de B'nai Berit, ¿verdad? Es una masonería que trabaja para el Gran Oriente masónico, es así. No trabaja para la masonería regular, trabaja para ellos. ¿Es la masonería más poderosa? No. ¿Cuántas veces no hemos leído también en la época de Hitler, Mussolini? Si ustedes se tomaron el trabajo, que seguramente no, de leer aún hasta lo que se decía en aquella época, ¿no? Culpando a la masonería y tal, en la época del fascismo, del nazismo. Bueno, también un poco antes, Que, ¿qué se decía? Que la B'nai B'rith no, era la más poderosa y demás.
Bueno, eso de todas luces no es cierto. No son los más poderosos, ¿verdad? Y es muy interesante, en algún momento podemos ver algunos actuales grandes maestres, o recientemente actuales grandes maestres de la Benay Berit, ¿eh? Ser obedientes al Grande Oriente Masónico, trabajando para ellos. Por ejemplo, algún que otro jefe de la Benay Berit, también miembro del Gran Oriente, por ejemplo, de Francia. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Aquí tienen esto, ¿no? En todo caso, a ver, el Grande Oriente, los Grandes Orientes están gobernados por judíos, entonces. La masonería regular e irregular tiene grandes maestres. Esos grandes maestres son judíos. ¿Son judíos? No son judíos. No lo son. Entonces, ni de la masonería regular ni de la masonería irregular vemos judíos. Entonces la pregunta es, ustedes no hicieron nada de su tarea, ¿no? Simplemente escucharon al neonazi gritar, o aún hasta mismo judío, le fueron a preguntar al judío masón. O sea, es clásico, ¿no? O sea, es como que le vas a preguntar al lobo si se comió alguna gallina, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle al acusado cómo se declara. No, ¿cómo se va a declarar el acusado, amigo? O sea, está faltando algo de. Acá está faltando algo muy importante que es muy característico de la hombría también, ¿eh? Que es la lógica. Está faltando la lógica acá, ¿eh? Así que bueno, nada. Perdón que tenga que sacar los dientes, pero quizás habría que pedir perdón por andar pidiendo perdón a veces. Ya directamente, tanto mejor dejar de pedir perdón, ¿no? Por lo menos por cosas que no hay que pedir perdón. No puede ser, gente, que todavía estemos con esta discusión. De todos modos, todo hay que hablarlo, todo hay que hablarlo. Pero la verdad que estamos en una época, yo no quiero ser merecedor de, aunque creo que todos lo somos, de las lenguas de fuego del infierno y decirle a mi hermano raca, ¿no? Tonto, pero la verdad que no me la dejan nada fácil.